Ya estamos de regreso con el tema sobre la mesa. Ayer se llevaron a cabo manifestaciones, concentraciones, mejor dicho, multitudinarias en 120, poquito más, ciudades de nuestro país en defensa de la democracia. ¿Qué lectura le podemos dar a estas concentraciones, a la respuesta de la sociedad que incluso tuvo eco internacional? Raúl Frías Lucio, director editorial, y Víctor Hugo Hernández. Muy buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Víctor también. Bueno, pues Raúl, sí. buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oye, pues híjole, a ver, ¿qué lecturas? Qué, desde luego, importante también los símbolos que se manejan en todas estas cuestiones, ¿sí? Sin duda, yo creo que el tema no es la cantidad de personas que acudieron, que sí me parece relevante, más, digo, el mismo presidente reconoce más de 100,000, sí, los organizadores dicen que fueron 500,000 en el Zócalo, y si le sumas la cantidad impresionante que hubo de asistentes a esta marcha en diferentes ciudades, más de 100 ciudades del país y fuera del país, me parece que tiene símbolos. Y de eso es lo que quisiéramos abordar en este tema sobre la mesa, Víctor, sobre estos símbolos. ¿Por qué hoy vemos que la prensa internacional le da gran importancia a esta marcha, a esta manifestación a favor de la democracia, y que para mí tiene un símbolo clave, Víctor, que es, digamos, una calificación al trabajo del presidente actualmente? Un primer comentario, Víctor. Así es, Raúl, hay que recordar que en política los fondos son también forma, y las apariencias también cuentan mucho y terminan mandando mensajes. Es cierto, cuando al político le conviene, califica una manifestación como la de ayer, como, si es a su favor, como una expresión genuina de democracia y de fuerza del pueblo y de simpatía. Cuando no le conviene, pues se va por la fácil, ¿no? Diciendo que, pues bueno, sí, pero que no necesariamente representan el sentir, o están engañados, o fueron manipulados, o quienes están ahí no son representativos de la denuncia o de la demanda social que se da. En este sentido sí creo, Raúl, que hay tema para preocuparse, para el presidente. Porque sí, yo creo que sí debe de estar pensando en que finalmente estamos hablando ante el reto ese que él dijo en su momento, recordarás, allá en noviembre pasado, cuando dijo, bueno, pues a ver si hubiesen llenado la mitad del Zócalo. Ayer dijo él, que creo que unos 50,000 o 60,000, llénenme el Zócalo y veremos. Bueno, pues se lo llenaron. Sí. Y ahora pues sale muy quitado de la pena diciendo sí, pero pues eso se tiene que hacer unas 80 veces para construir la democracia. Mira, Raúl, aguas, digo, cuidado con el señor presidente, porque ahí no solo hubo gente fifí, no solo hubo políticos impresentables, que los hubo, partidos políticos que nos deben muchas cuentas también los hubo, no solo hubo también voceros que han vivido del periodismo, los hubo si tú lo quieres, pero también hubo una ciudadanía, una sociedad que también manifestó no solo el asunto del INE, que es una bandera, sino también su rechazo a la manera como se han manejado los problemas de inseguridad, de educación, de salud, de economía, ponle lo que quieras, Raúl, pero creo que ahí se manifestó mucha de esa gente que dice, esas cosas no me están gustando, así lo quiero ver yo y así lo entiendo. Así es, coincido contigo, esta es una calificación de alguna forma al actuar de este gobierno y de este presidente, pero ¿qué más se está leyendo en todo esto? Y tú bien lo dices, me parece que sí deben estar preocupados, y está bien que se preocupen, o sea, la verdad es que me parece que yo saco varias conclusiones que quiero comentar y compartir contigo. Una de ellas, el espacio público, este lugar, que estamos viendo, el Zócalo capitalino, el Zócalo de la Ciudad de México, sí, era, digamos, la plaza del presidente, ¿sí? Y con esto nos damos cuenta que el espacio público es de todos los mexicanos, no solamente de los que están a favor del presidente y las acciones, y tampoco es solamente de los que están, digamos, no contra, pero sí criticando mucho las acciones o contra el presidente. Me parece un primer punto fundamental. Segundo, el tema de, digamos, el tema de fondo de esta manifestación, que explícitamente es en contra, digamos, del presidente, una calificación al presidente, ¿sí? Es la defensa del INE, ¿sí? Y que es el asunto precisamente del plan B, el rechazo
del Plan B que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores con el desmantelamiento de este Instituto Nacional Electoral que ya fue aprobado, ¿sí? ¿Y qué significa? Bueno, significa que en este contexto, desde luego, que los ciudadanos no están de acuerdo precisamente con esa decisión, ¿sí? Y que ahora será el balón, como dicen, está del lado de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros, es decir, de 11. Ya la aprobaron los diputados. Bueno, o 10, ya no sé. Ya no sabes si es 10 o 11 por la maestra Esquivel, pero sí, tienes razón. Entonces, ahora el balón ya está en la Corte y de hecho esta manifestación, el discurso, bien que a mí me gustó el de José Ramón Cosío, exministro de la Corte, que habla de la responsabilidad que tienen ahora estos ministros para poder definir el futuro de este tema. Me parece que ahí está el balón en este momento y esta manifestación también, Víctor, habla del apoyo de la gente para que los ministros de la Corte definan de acuerdo a la Constitución. Y me parece que es otro punto importante, ahí está en el balón precisamente de su lado. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé, quizás meses, 2, 3 meses que pueda de alguna forma la Corte definir. Pero me parece que es otro hecho que también queda muy claro, el apoyo de la gente en general a los ministros de la Corte. Fíjate, Raúl, y también habría que preocuparle, pienso, estoy poniéndome un poquito en el plan de vocero del presidente o quien le maneja la agenda o del propio presidente, la manera como esto está pegando en el extranjero, prácticamente fueron varios los periódicos, los más relevantes a nivel mundial, que también dieron cuenta de esto y del rechazo hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces entiendo que al presidente le tiene muy sin cuidado lo que se opina en el extranjero, pero también cuenta, Raúl, y va generando opinión pública, y eso no son palabras menores tampoco, porque se va generando y se va creando un ambiente que ya no le es favorable. Ahora, para un hombre que llegó con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo masivo que llegó, con todo lo que llegó, ¿tú crees que no debe ser preocupante ver lo que vio este fin de semana? Ver y decir, ah, caray, ¿qué está fallando? Sí, desde luego, aunque él, ya sabes, o sea, dentro de su narrativa, dice, ay, está bien, qué bueno que se hace, es que ya hay libertad para poder de alguna forma manifestarse. La verdad es que mucha de esta gente, Víctor, sí, y tú y yo conocemos muchas personas de que votaron y formaron parte de ese más de 30 millones de mexicanos que votaron por el presidente López Obrador en 2018. Y muchos de esos que votaron, sí, pues ya hoy no están de acuerdo con lo que está pasando y esta vocación que tiene el presidente de destrucción de las instituciones. Y entonces me parece que son varios elementos. ¿Por qué la prensa extranjera, que no le ha dado la importancia al fentanilo, que no le ha dado la importancia a los criminales, a los narcos, al tema de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero este tema sí lo han publicado? ¿Por qué? Porque y no estamos hablando de prensa conservadora, no estamos hablando de prensa corrupta como el presidente lo señala, sino es el análisis de que sí hay una tensión al populismo del presidente López Obrador y esta manifestación, que no fue marcha sino manifestación, en contra precisamente de estas acciones. Entonces, la prensa, el que la Suprema Corte tiene ahora la responsabilidad de este asunto, el que es en forma tácita una evaluación del actual gobierno del presidente al entrar en su 5º año de gobierno, me parece que sí son asuntos que se están generando en esta expectativa, digamos, en esta visión. Me parece que sí hay tema de qué preocuparse. Y eso también es una esperanza para los mexicanos, para muchos grupos de mexicanos que ni queremos que regrese la corrupción, que ni somos conservadores, como se señala por parte del Ejecutivo, a manera precisamente de desprestigiar precisamente a las personas. Es un asunto delicado. Sí. Y fíjate, Raúl, te comento algo que podría ser anecdótico, pero creo que tiene también su sentido de cómo se manejan las instituciones y los símbolos. Como tú bien decías al comienzo de este comentario, tuvo mucho de simbolismo. El haber no dejado que se izara la bandera o haber ordenado que no se izara la bandera en el Zócalo, que algo que se hace, es una grosería, es una falta de respeto.
A los es quitarle mexicanos. algo a los mexicanos, porque Así los es. que estaban ahí también eran mexicanos. Sí, claro. Y lo estaban haciendo de manera pacífica. Y eso se me hizo a mí una falta de respeto total, pero también de preocupación. Sí, coincido contigo. Me parece que el no haber izado la bandera en el asta donde todos los días debe estar, sí, Con un fue un asunto precisamente de una reacción estomacal de alguien que seguramente, y esas decisiones no las toma un cabo, no las toma un coronel, No, claro, esas decisiones las toma alguien, el jefe de las arriba. Fuerzas Armadas, sí, desde luego. Y ese sí me parece que es una falta de respeto, desde luego, para los mexicanos, que también son mexicanos y que tenemos derecho también a expresarnos. Entonces, ahí son las cosas que me parece interesante dentro de esta marcha, más allá. Porque me decía un periodista, que comentaba esta mañana con él, me decía, es que, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar nada de ayer para mañana o de antier para hoy. Bueno, sí cambian muchas cosas, sí. Quizás sí, no haya un coincido. cambio inmediato en que el plan B se cae y el INE va a seguir funcionando como siempre. No. Me parece que el INE ya está tocado por esta parte de lo que ha tomado el plan B. Sin embargo, sí el simbolismo de toda esta marcha, de un rechazo a un gobierno mentiroso, un rechazo a un gobierno manipulador, a un gobierno que polarice, que nos ha dividido a los mexicanos como nunca yo lo había visto, me parece que sí son símbolos que de alguna forma nos muestran las diferentes marchas en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez, en Puebla, en Torreón, en Saltillo, en fin, en todas las ciudades donde hubo estas reuniones precisamente para pedirle a la Corte que haga su chamba. O sea, ni siquiera se quiere que haga su trabajo, que tome las decisiones de acuerdo a la ley y no como lamentablemente los diputados, tanto diputados como senadores, que mayoritariamente tiene Morena, simplemente aprobaron algo que ni siquiera leyeron, como ha quedado comprobado. Oye, también yo coincido, no estoy de acuerdo con este compañero que te hizo esa reflexión. No hay que verlo como un hecho aislado y como un hecho ahí individual. Esto forma parte de un conjunto de manifestaciones sociales que se están sumando y creando percepción. Desde luego. Raúl. Nos vamos, Víctor, gracias. Un abrazo, Raúl, te saludo y buen inicio de semana. Invitamos a escuchar este podcast, ya sabe, el tema sobre la mesa con la marcha rosa.